La Iglesia, el Camino de la Fe, del hermano Natividad Ramos, le invita a las siguientes actividades. Los viernes, los cultos son a las 7 de la tarde y los domingos, 2 reuniones a las 11 de la mañana, reunión dominical, y a las 5 de la tarde, culto evangelístico. Los esperamos en la Iglesia, el Camino de la Fe. Estamos ubicados en Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, Colonia Francisco Quesada, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Teléfonos 83 7990 60, 83 7990 68 y 83 34 66 52. Escuche los programas Tendencias de Nuestro Tiempo, los lunes de 10 a 11 de la noche y los sábados de 9:15 a 10:50 de la mañana, a través de Grupo Asir, líder nacional en radio. Y ahora, la Iglesia, el Camino de la Fe, presenta su programa Tendencias de Nuestro Tiempo, una visión del acontecer mundial según las Escrituras. Un programa que se transmite los sábados de 9:15 a 10:50 de la mañana. Tendencias de Nuestro Tiempo. Queda con ustedes el hermano Natividad Ramos. Muy buenos días, estimados hermanos y amigos. Gracias a Dios por el privilegio que nos concede de estar esta mañana con ustedes. Gracias a Dios, por supuesto, porque ha sido una bendición y tenemos en nuestro corazón expectación, como siempre, de las cosas que el Señor hará a través de la palabra. Les agradecemos, por supuesto, que ustedes nos acompañen los días sábados de 9:15 a 10:50 de la mañana, como lo hacen los días lunes de 10 a 11 de la noche. Gracias, mis hermanos, y esperamos que usted esta mañana sea bendecido. Muy bien, pues voy a darle los teléfonos aquí en cabina, que son el 83 77 95 73 y el 83 79 88 39. Vamos a darle también la dirección de la Iglesia del Camino de la Fe. Estamos en Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, en la Colonia Francisco Garzazada. Específicamente estamos entre Avenida Churubusco y Constituyentes de Nuevo León, en la acera norte. Tenemos cultos el día de mañana a las 11 y a las 5. 11 de la mañana, 5 de la tarde. Le invitamos para que usted escuche la palabra, aprenda la palabra y sea la que lo construya. Muy bien, pues este día estamos contentos porque ha sido una semana preciosa, una semana de participación. Hemos estado también trabajando a través de internet a una difusora allá en Carolina del Norte y a Nueva York, y estamos muy contentos de veras con los resultados, en el sentido de que ha habido un corazón en los pastores que han tomado estas cuestiones que hemos planteado y están trabajando, buscando que el pueblo retorne a la fe. Es decir, este es un tiempo de abandono de la fe, es un tiempo de apostasía, de muchas novedades, de mucha predicación que no tiene nada que ver con el Evangelio de Jesucristo, que deja al pueblo defraudado, desfalcado de su alma. Pero estos son tiempos en que la Escritura los había previsto, y entonces estamos clamando, estamos rogando, estamos pidiendo a los hijos de Dios que den la espalda a todas esas novedades y que volvamos al fundamento apostólico. Y una de las cuestiones que me interesó mucho, una pregunta que hizo una persona en Estados Unidos, me dice: usted habla mucho de la doctrina,
pero me gustaría que nos dijera de qué doctrina habla. Mi respuesta fue, por supuesto que he hablado del fundamento de los apóstoles, lo que ellos establecieron. Y sin embargo le dije, esto es una pregunta incompleta, una respuesta incompleta, porque además de que sepamos que es la doctrina de los apóstoles, hay un segundo problema o un segundo cuestionamiento, depende cómo se interprete esa doctrina apostólica. Entonces esperamos que el pueblo sea ayudado, sea bendecido, y realmente lo disfruté. Le agradezco a Dios que me haya apoyado y que estas cosas hayan resultado. Muy bien, mis hermanos, pues entonces esta mañana voy a dejarlos a ustedes con nuestra hermana Elizabeth Adriana Ramos para que esté con ustedes. Dios les bendiga, mi hermano. Gracias, hermano Ramos, y que Dios bendiga a todo nuestro auditorio este día, siempre con la alegría, el gozo de poder participar, y lo hacemos, Dios lo sabe, con toda sinceridad, con alegría, sabiendo que el Dios de los cielos está presente. Bienvenidos a este programa Tendencias de nuestro tiempo de la Iglesia, el Camino de la Fe, donde es pastor nuestro hermano Natividad Ramos. Y tenemos todo este tiempo de 9:15 a 10:50 de la mañana. La finalidad es que usted escuche la palabra, sea bendecido como ya lo somos nosotros, y sea construido en esta preciosa palabra de Jesucristo, el Hijo de Dios. Queremos recordarle que también tenemos espacios donde exponemos su petición, oramos por ella, sabiendo de antemano que donde están dos allí reunidos con una finalidad, ahí está el Señor. Dice su palabra que si dos se pusieren de acuerdo y demandaren alguna cosa, esta será hecha. Y nosotros lo creemos con todo nuestro corazón. Así que vamos a dar los teléfonos para que usted nos llame. Estaremos aquí hasta las 10:50 de la mañana. La primera línea es el 8-377-9573. 8-377-9573. La segunda línea es el 8-379-8839. Una vez más, 8-379-8839. También está a su disposición el teléfono de la Iglesia El Camino de la Fe, y este es el 8-379-9060. 8-379-9060. Y del interior de la República Mexicana la sin costo al 01800-122-7336. 01800-122-7336. Si usted vive fuera de nuestra república, la LADA es el 81. Y muy bien, voy a iniciar esta primer sección. Y por varios años, a través de este programa, Haciendo un Puente con la Historia, hemos disfrutado junto con ustedes de cantos que expresan esta hermosa doctrina de Dios, la enseñanza de Jesucristo, en cada una de las estrofas que hay en estas alabanzas. Y se ha dicho de tiempos atrás que todo cantar se precie de ser un canto cristiano, y debe de tener tres cosas. La primera es la doctrina, que es lo que enseña Jesús. También una experiencia y música apropiada para que sea un verdadero recurso de adoración o de motivación al impresionante acto como es la adoración a Dios. Y el canto de este día es uno de esos cantos que invitan a la adoración a Cristo Jesús. Pero en este caso particular es en términos de majestad, en términos de quien es verdadero y único Rey y Rey eterno. Y siempre que disponemos nuestra vida a ese acto de adoración, es porque verdaderamente
hay un sentir, una entrega y una profunda necesidad de que nuestra alma busca con todo fervor el gozo de su presencia. Hay muchos pasajes en la Escritura que hablan en términos de Dios como una majestad. Y por supuesto, infunde admiración y un respeto reverencial. Podemos decir aquí en la tierra, a los reyes se les habla en términos de majestad, pero jamás podrá hablarse de ellos legítimamente como divina majestad. Esto es único para el Dios eterno y quien no comparte su gloria con nadie. ¿Y qué es lo que implica el mandamiento de amarás a Dios sobre todas las cosas? Sin duda, porque Él está sobre todas las cosas. Y déjeme decirle que la Escritura señala que durante la experiencia que Moisés tuvo el día cuando el ángel de Jehová se le apareció en una llama, que ante sus ojos incendió una zarza, algo así como una especie de acacia, él se acercó con el propósito de ver muy de cerca qué es lo que allí pasaba. Pero aquella zarza ardía sin llegar a consumirse. Pero en medio de esa zarza incendiada estaba el ángel de Jehová, que es Cristo en el Antiguo Testamento. Y de aquel ángel era, sí es propio decirlo, Cristo antes de hacerse hombre. ¿No dice de Moisés la carta a los Hebreos en el capítulo 11, verso 26, que rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios? Y yo pregunto, ¿el vituperio de Cristo 1500 años antes de Cristo? ¡Qué increíble! Y es que Cristo no empezó a manifestarse a los hombres después de que nace de la pasada era, sino miles de años atrás. En este caso particular de Moisés, él era un hombre, sí, pero un hombre impuesto a la realeza, a ese protocolo, a todo lo que implicaba. Pero dice el libro de Éxodo en el capítulo 3, y viendo Jehová que iba a ver, ¿sí? Precisamente lo que él iba a ver, y dice, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te llegues acá. Quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y el verso 6 dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y yo me pregunto, ¿esto cómo lo valoró o cómo valoró esta experiencia Moisés? Déjeme decirle que él le dio un verdadero lugar que a Dios le corresponde, y dice que él abandonó a su tiempo la corte de Faraón, porque estimó como mayores riquezas su posición en Dios que los enormes tesoros egipcios. Y usted y yo podemos decir, qué bueno que él hizo esto. Pero la pregunta sería, ¿y nosotros hubiéramos hecho lo mismo? Y es en ese momento de alta experimentación en la majestad de Dios que él quitó sus zapatos. Pero no solamente eso, sino además cubrió su rostro
en señal de una profunda reverencia. Por eso, quien adora a Dios como majestad no puede ser descuidado, no puede ser un hombre o una mujer irreverente en lo más mínimo. Y al cantar a su majestad es necesario que haya un estado total de reconocimiento, y todas las demás cosas quedan como cosas secundarias. ¿Cómo seríamos favorecidos de Dios si todos, automáticamente toda la iglesia, practicara esa reverencia, en vez de distracciones durante ese momento reverencial de adoración? Hay charlas, hay comentarios, está muy ad hoc los celulares, los mensajes. ¿Sabe cómo podría resumir yo esto? Como un agravio al acto de adoración a Dios. Usted que participa, usted que ministra, debe de ser realmente un verdadero conocedor en la reverencia a Dios. Y sin duda, otorgar a ese momento la calidad reverencial que tiene. Es el resultado de una sensibilidad espiritual, o más bien puedo llamarlo ser totalmente insensible. ¿No dijo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 23, aquella mujer de Samaria, que Dios busca verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad? No puede ser un acto parco, frío, indolente, donde se le dé importancia solo a la forma y se olvide el contenido. Todos estos hombres llegaron a ser grandes porque fueron sin duda antes que nada formales adoradores de Dios. Si no, ve a Elías, sí, Elías el profeta, quien llegó a sentirse un hombre de Dios frustrado, sí, porque él anhelaba que Israel fuera todo un pueblo adorador de Dios. Y al pensar que no prosperaba y verse perseguido de muerte por parte de la reina Jezabel, dice el primer libro de los Reyes en el capítulo 19, verso 4, que sentóse Elías debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quita mi alma, porque no soy yo mejor que mis padres. Totalmente se sentía él frustrado. Pero dice que al dormirse, un ángel le despertó y ordenó que comiera. Y yo pregunto, ¿pero por qué o para qué? Dice, porque gran camino le restaba. Qué bueno que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. ¿Y qué pasó? Caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Dios. Y allí Dios le honra, y mire de qué manera. Y es lo que digo, si nosotros hacemos lo que Dios quiere, Dios nos va a honrar. Y Dios honró a Elías. ¿De qué manera? Con una visita real. El Señor estaba con él y le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías contestó que era porque sentía un vivo celo de Jehová de los ejércitos. Y le da como razones que los hijos de Israel habían derribado los altares de Dios. Y hoy en día muchos han derribado el altar de Dios, haciendo que el tiempo de la adoración y de la alabanza sea un tiempo no significativo, donde es primero ellos y al último Dios. Habían matado a los profetas, y dice Elías
y ahora quieren matarme a mí. Y Dios le instruye y le dice que salga, sí, sal de aquella cueva. Y se dan diversas manifestaciones. Y mire cuántos errores hay en la vida cristiana, porque pensamos que Dios nos habla, cuando ni siquiera nosotros tenemos un acto reverencial con el Altísimo. Y la primera manifestación que se da, dice la Escritura, que pasaba un poderoso viento, y este viento rompía los montes, quebraba las peñas. Y esta era una manifestación del poder de Dios que Elías, por ser un hombre con gran sensibilidad, entendió algo, que Dios no estaba en ese poderoso viento. ¿Se da cuenta? Quizá usted y yo podamos decir sí, pero Elías dijo no. Luego, después vino un gran terremoto. Y muchos podrán decir sí, es el Señor. Y Elías, sabiendo que Dios veía a donde él estaba, no se confundió. Y sabía que Dios no había aún llegado. ¿Se da cuenta? Porque estos son grandes hombres de Dios. Y en tercer lugar, un fuego. Y sabemos que Dios, sí, Dios es un fuego consumidor. ¿Acaso no había sido así la experiencia de Moisés con aquella zarza? Pero ellos eran hombres que habían aprendido el protocolo del reino y reconocían a su majestad el rey. Y Elías en ninguno de estos tres casos se postró o adoró. Dijo, no está Dios aquí. Luego todo cambió y vino un silbo apacible y delicado. Y ahora él conoció aquella manifestación, que era realmente el cortejo de la divina realeza. Y Elías no había duda que conocía el protocolo del reino. Y aunque era un rudo predicador, sí, su alma tenía la delicadeza del palacio de Dios. ¿Y qué hizo? Se manejó apropiadamente y dice la Escritura que cubrió su rostro con su manto y salió. Y él era un experimentado hombre que sabe cómo estar delante de Dios. Y yo hago una pregunta, ¿y usted sabe estar delante de Dios? ¿Sabe doblar sus rodillas? ¿Sabe que cuando estamos en la casa de Dios es la casa del Rey? ¿Que hemos llegado a un lugar santo? ¿Que verdaderamente es donde Dios envía bendición y vida eterna? Bien se ha dicho que Jehová de los ejércitos, delante del cual estoy. Algo así como, sé cómo debo de estar ante el Altísimo. ¿No cree mi hermano que esta sería una buena manera o una buena ruta para tener acceso a las grandes manifestaciones de Dios? ¿Cómo debemos de aprender el día de hoy? Que las buenas costumbres no corrompan nuestro corazón. Algo así como se debe de tener sensibilidad ante la presencia de Dios. No importa que usted no sea de los que canta, de los que ora, quizá usted diga, yo no hago nada. Entonces, haga algo. Sea un adorador de Dios. Por eso este canto dice, majestad, adoren a su majestad. Incita a que nosotros tengamos un verdadero reconocimiento al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque a Cristo debe de ser la gloria, la honra y la alabanza. Lamentablemente se pierde de vista la verdad que Dios
no es como nosotros. Y cuando los hombres hablan de Dios, como si Él estuviera a nuestra altura, alguien con quien podemos discutir o disputar, déjeme decirle que se ha visto rebasados. Y este caso fue el caso de Job, quien, abrumado por la desgracia de haber perdido a todos sus hijos, que eran jóvenes, todos sus bienes, perdió su salud, llegó un momento cuando quería un árbitro entre él y Dios, con la seguridad de que Dios reconocería su justicia. Y dice el capítulo 37, verso 22, en Dios hay una terrible majestad, es decir, algo impresionante, imposible de describir, que nadie tiene que ver con los mejores y grandiosos imperios que el mundo ha habido. Sí, los cuales, al establecerse Cristo su reino, dice el libro del profeta de Daniel, que desmenuzará o convertirá en polvo todos los reinos de la tierra, por muy fuerte que parezca que esto sea. Y esto, alégrese porque va a suceder pronto. Así que Dios le habla a Job en el capítulo 38 y a partir del verso 3 le dice: ciñe como varón tus lomos, y yo te preguntaré y hazme tú saber, ¿dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde? Eso jamás se le podría decir a ninguno de los grandes, a ninguno de los imperios de Roma. Por la misma razón es una de las preguntas que hace Job. ¿Tienes tu brazo como Dios? ¿Un brazo con poder semejante? Magnífico reino de sabiduría e inteligencia que reta Job y le dice: házmelo saber si tú tienes inteligencia. ¿Sobre qué están fundadas tus bases? Es decir, el fundamento de este planeta llamado Tierra. ¿Sobre qué están fundadas? ¿O quién puso su piedra angular? ¿Supiste la ordenanza de los cielos? ¿Enviaste tú a los relámpagos para que ellos vayan y te dirán: henos aquí? Y así todo un capítulo de preguntas que termina: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? Esa majestad impresionó a Pedro y a Juan y a su hermano Andrés en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 16, que dice: como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Aquella noche cuando Jesús, por así decirlo, abrió el velo de su cuerpo y lo dejó ver la majestad, la divina majestad que había dentro de él, Dios hecho hombre y morando entre los hombres. Por eso cuando cantamos y adoramos al Señor Jesús, no debemos de olvidar que aunque se hizo uno de nosotros, nunca jamás dejó de ser Dios. ¿Y quién hizo todas las cosas? ¿Cómo? Dígame de qué manera va a rendirle culto sin la debida reverencia. Así que yo le invito a estas nuevas generaciones a que alaben y glorifiquen a Jesucristo, a esa majestad quien murió y resucitó y que Él vendrá pronto por nosotros. Y voy a terminar este breve pensamiento con aquellas palabras que le dio el hermano T.L. Osborne, este gran evangelista, a mi padre, que le dijo: cuando predique, hermano Ramos, predique sobre Jesús y no se dé lujo de hablar de Él relajadamente o sin dignidad, pues no debe de olvidar que está usted hablando de su majestad el Rey. Y yo le digo, mis hermanos, pueblo de Dios,
usted que me escucha, cuando usted vaya al Señor, vaya con toda la reverencia. Hágalo con todo su corazón. Que no olvidemos que Dios está en los cielos y nosotros estamos en la tierra. Que somos dependientes de Él y que sin Él nada podemos hacer. Llámenos en esta hora, queremos orar por usted al 8377-9573 y al 8379-8839. Escuche este canto que lleva por título Majestad. Majestad, gloria a su majestad. Para Cristo sea la gloria, alabanza y honor. Majestad, Rey de autoridad, al que murió, resucitó y viene por mí. Exaltad y alabad el nombre de Cristo. Magnificad, glorificad a Cristo el Rey. Para Cristo sea la gloria, alabanza y honor. Majestad, Rey de autoridad, al que murió, resucitó y viene por mí. Exaltar y alabar el nombre de Cristo. Magnificar, glorificar a Cristo el Rey. Gracias a Dios. Verdaderamente que hay cantos que llegan al alma y no cabe duda que siempre está la participación del Espíritu de Dios, quien hace que nosotros tengamos un acto de profunda reverencia y que en todas las cosas no olvidemos que Dios es soberano y que muchas veces nuestras manos salen vacías cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando vamos a una reunión, cuando oramos, porque no tenemos el cuidado, ni la atención, ni la delicadeza de honrar al Señor como Él se lo merece. Yo le invito que seamos realmente gente experimentada en el Señor, que podamos decir como Elías, allí no está Dios.
por muy espectacular que las cosas sean, poder decir, aquí no ha estado el Señor. Podamos decir con todo nuestro corazón, pero nosotros le conocemos, para que el día que Dios llegue, podamos darle toda la reverencia y toda la honra y la gloria que Él se merece. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y vamos a pasar a las llamadas en esta hora. Así es. Sí, nos ha llamado nuestra hermana Conchita Delgado. Ella está pidiendo oración por sus hijos, dice, para que todos regresen y se afirmen en el camino del Señor. Muy buena petición. Y es un tiempo urgente en realidad que estas cosas sucedan, y oramos por eso, porque hay una convocatoria del Señor para que sus hijos regresen a casa. Y hemos visto mucha gente restaurada, hermana Adriana. Así es, hermano. Lo hemos visto. No, y es un gozo. Un gozo, una alegría saber lo que Dios sigue haciendo. Seguro que sí. También nos ha llamado el hermano Benito Arroyo de El Salvador. Agradece a Dios. Quiero entender la iglesia El Salvador, el templo del Salvador, ¿verdad? Sí, hermano. Agradece a Dios por glorificarse en la vida de su esposa, la hermana Claudia Quintero Rodríguez, por haberla sacado adelante de un padecimiento. Gloria a Dios. Y envía bendiciones a todo el equipo. ¿Cómo no, mi hermano? Recibimos esas bendiciones, hermano Benito, y lo hacemos con gozo. También nos ha llamado nuestra hermana Argelia. Que Dios bendiga a nuestra hermana. Sí, ya queremos verla, la hermana. Sí. Ella es obrera de la Caída de la Tarde. Saluda al hermano Ramos, a la hermana Rosario, a la hermana Adriana y a toda la iglesia. Está al pendiente de las peticiones para apoyarnos en oración. Así es, hermana. Muchas gracias. Pues vamos a orar entonces por estas necesidades en esta hora. También nos ha llamado Guillermo Ramos de Kentucky. Él da gracias a Dios por cuanto le ha bendecido y saluda a los obreros de la Caída de la Tarde y a la iglesia. También nos ha llamado, mire, nuestra hermana Estela García. Ella es de aquí de San Nicolás. Y dice, hermana Adriana, es una bendición su participación este día. En realidad lo que trataste fue la irreverencia en el culto. Así es, hermano. La oración a Dios. Dice, ese es un tema del que nadie habla. Y la reverencia en el culto es nula. Exacto. Y esa es una gran verdad. De veras, casi es, o podemos decir, es verdaderamente igual a cero. En particular, la gente que llevan botes de agua, refrescos, sí, dulces, sí, chicles, que yo creo que las sillas se quedan, pero todas... O las bancas. Sí, o las bancas donde pegan los chicles tranquilamente, y algunos no cierran sus celulares. No, y además están chateando. Y déjeme decirle que no nada más en la iglesia, hermano. Hemos estado muchas veces en funerales y durante el mensaje la gente está recibiendo llamadas. Yo creo que es un mal estilo, una forma. Estamos en un momento de lo feo, usted lo ha comentado, hermano Ramos, donde inclusive nuestra iglesia ha sido contaminada. Bueno, vivimos un tiempo donde se come feo, se habla feo y se viste feo, pero todavía en un funeral puede ser que haya llamadas particulares. No es un templo. Es cierto, el momento de la predicación, si hay creyentes allí y se conducen de esa manera, es una manera inapropiada, porque es el momento de la predicación. Pero en la iglesia, estamos hablando en el culto formal, dice, algunos no cierran sus celulares, ¿no? Incluso acá supuestamente en voz baja, cuchicheando, están hablando. Estás mandando mensajes, mandándose mensajes entre los mismos novios. Sí. No, claro que sí. Y piensan que Dios se da por adorado, en absoluto. Creo que eso es totalmente ofensivo. Es un agravio lo que dijimos, hermano. Es un agravio, por supuesto. Es un agravio, sí. Y por eso muchas veces Dios no responde a nuestras peticiones.
Bueno, no muchas veces, yo creo que siempre no respondería. Cuando hay irreverencia en el culto, ¿con qué derecho piensas que le puedes solicitar algo? ¿En qué forma? Vaya con un gobernante. Y a ver hay un protocolo, a hermano. ver, claro hay que un sí, protocolo. yo le aseguro que ni siquiera respira. Está pero atento a por qué Dios va a ser menos que lo que son esos gobernantes. Entonces yo creo que esto sí es una cuestión a la que se le debe poner mucha atención, y cuando hablamos de restaurar el culto de adoración a Dios, pues yo creo que implicaría todas esas cosas. También así que nos manda bendiciones. Nos ha llamado nuestro hermano Pedro Rodríguez del Monte de Sion, pide oración por él para sanidad y fortaleza espiritual. Bendiciones y felicitaciones. Que Dios siga bendiciendo a la gente a través de estos programas. Claro que sí, mi hermano. También nos ha llamado Paula Casas de San Nicolás. Pregunta quién canta este canto, sí. Majestad. Usted puede subirse a internet y buscar Canto Cristiano Majestad y encuentra muchos hermanos quien lo interpretan, y bueno, ahí uno se da la tarea de buscar siempre la mejor interpretación. Lo hemos dicho, este vehículo, hermano, que es la música, es quien lo canta, es los instrumentos musicales, esa reverencia. Tiene que haber una participación del Espíritu en todas las cosas. Es que en doctrina realidad, particularmente. Y el cantarle al Señor tiene que ser participar en el que lo canta, un anhelo de adoración al Señor y no de lucimiento. Pero ahorita estas cosas han cambiado porque es una de las grandes deficiencias de esta generación. Y también pregunta que si tenemos el canto Tuyo soy Jesús de los himnarios de gloria. No lo tengo, pero ahora que usted lo dice, me voy a dar a la tarea de buscarlo. Seguro claro que sí. No, es que son cantos preciosos que tenían una experiencia personal, que tenían doctrina y que tenían un buen vehículo musical. Todo apegado a la escritura. Sí, desde que se permitió que el rock entrara al cantar cristiano, y como somos gente, yo en lo personal conozco de dónde vino toda esa pedrada. O sea, esta es la piedra, pero sé quién la tiró. De tal manera que la apropiaron, cosas que venían incluso del mundo ocultista, y lo digo con conocimiento de causa. Vinieron del mundo ocultista, se filtraron para destruir la adoración a Dios, y los creyentes que se encargaron de la música, la oración y la alabanza, cuando que muchos de ellos ni siquiera son salvos. Ni siquiera han tenido una experiencia de salvación con Cristo, pero son a veces familiares de los pastores, o tienen cierta posición su gente, pero luego invitan hasta inconversos a tocar, que porque les saben rascar a la guitarra, y han pervertido el culto cristiano. Incluso eso yo lo dije en los programas de radio en Estados Unidos, y no son cosas que estén ocultas ni se dé por sentido, si esta es la realidad que se está viviendo. Realmente sí, hermano. Ha habido un rompimiento realmente en todo esto. Vamos a orar en esta hora. Querido Señor, te damos muchas gracias y te agradecemos con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, que tú hayas querido ser nuestro Dios, que participes en nuestra vida, que muchas veces, Señor, en tiempos difíciles, tú estás allí, tu mano nos sostiene. Y queremos rogarte, Señor, y pedirte disculpas realmente por no saberte reconocer como lo que tú eres. Padre eterno, yo te ruego que tu Espíritu esté en nuestra vida y que tengamos tiempos como estos grandes hombres de Dios, de reconocer las grandes manifestaciones de Dios y conocer al Rey de Reyes en todo su esplendor, mi Dios, y que tú hagas de estas generaciones, de esta iglesia, verdaderos adoradores. Padre, bendice a los que están enfermos, con necesidades, con problemas, que tu gracia nos asista. Amén. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a un corte y regresamos esta mañana con nuestro pastor, nuestro hermano Natividad Ramos.
La Iglesia, El Camino de la Fe, del hermano Natividad Ramos, le invita a las siguientes actividades. Los viernes, los cultos son a las 7 de la tarde y los domingos, 2 reuniones a las 11 de la mañana, reunión dominical, y a las 5 de la tarde, culto evangelístico. Los esperamos en la Iglesia El Camino de la Fe. Estamos ubicados en Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, Colonia Francisco Quesada, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Teléfonos 83 7990 60, 83 7990 68 y 83 34 66 52. Escuche los programas Tendencias de Nuestro Tiempo, los lunes de 10 a 11 de la noche y los sábados de 9:15 a 10:50 de la mañana, a través de Grupo Asir, líder nacional. Hemos regresado y ha sido una bendición los comentarios que se han hecho, porque representan una lamentable realidad en la iglesia contemporánea. Pero bueno, vamos a avanzar con la enseñanza, con nuestra participación, y estamos hablando de la primera carta que escribe el apóstol Juan a la Iglesia Universal, es decir, a quien corresponda. Y nosotros decimos, la tomamos como nuestra. Es una de las cartas muy sutiles. El apóstol Juan, lo he dicho, es aquel ancianito que pisaba despacio, pero que lo dejaba sin salida. Y voy a leer la escritura en Primera de Juan capítulo 2, versículo 12 al 17, donde dice, versículo 12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os son perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Os escribo a vosotros, mancebos, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, mancebos, porque sois fuertes, y la palabra de Dios mora en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Y el mundo se pasa, y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Muy bien, entonces avanzamos esta mañana, mis hermanos, con el apóstol Juan en esta primera carta que escribe, según él, a los creyentes de todos los tiempos y en todo lugar. Y en esa idea es que entramos al capítulo 2 de los versos 12 al 17, donde el apóstol Juan, si usted ha ido con nosotros en los mensajes pasados y nos acompaña este día, usa una expresión muy afectuosa, hijitos. Y luego dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados son perdonados en su nombre. Toda una teología del perdón que Cristo otorga al que cree en él. Que en griego, por supuesto, esa palabra hijito y aún significaría o implicaría descendencia. Y le estoy diciendo esto de manera deliberada porque al llamarnos hijitos nos está llamando descendencia de Dios. Pero si eso, o sea, descendencia en Cristo, y si eso es así, entonces el apóstol está hablándonos a los creyentes como una gran familia, porque nos llama de esa manera. Y tan es así que nos habla de un padre, de un hijo con mayúscula que es Cristo,
Y a nosotros nos habla como hijos, con minúscula, por supuesto. ¿No es esa entonces la idea de una familia? Definitivamente que tenemos la figura de una familia. Y eso es lo que somos. Somos la familia de Dios. Sin embargo, dije que ese anciano apóstol camina suave, pero deja sin salida a todo mundo. Y no quiere dejar nada sin explicación, pues no deja nada sin aclararlo y advertir. Que los ha llamado hijitos, porque todos ellos, fíjese bien, somos hijos de Dios. Disculpe, me diría Juan, estoy diciendo hijitos, aquellos que han tenido una experiencia común. Juan, hermano Juan, ¿y cuál sería esa experiencia que nos convirtió en hijos? Juan es muy claro, que sus pecados han sido perdonados. Si no ha tenido una experiencia de perdón con Dios y un cambio de vida, pues no lo está llamando hijito, porque está hablando de una familia que desciende, por supuesto, en Cristo. Pero con esa declaración tan afectiva, deja establecido el apóstol una cuestión, que nadie puede adquirir esa condición de hijo si no ha sido perdonado. Ahora, no hay que confundir. Es cierto que todos somos hijos de Dios por creación, pero los creyentes que hemos sido perdonados en Cristo y que hemos tenido experiencia de salvación, somos hijos por regeneración. Entonces sí hay una diferencia, y Juan se está dirigiendo, él fue muy claro, les estoy hablando, hijitos, a aquellos que han sido perdonados en su nombre. ¿En cuál nombre? Pues en el nombre de Cristo. Porque de tal manera que entonces quien no cree en Cristo no puede jamás experimentar perdón, porque Dios no perdona más que a través de la persona de Cristo. Por lo que el apóstol ha establecido, dije, una cuestión que nadie puede pasar por alto, y es que esa experiencia de perdón, ¿la tuvieron? Sí, pero la tuvieron en su nombre, en el nombre de Jesús, exclusivamente en el nombre de Jesús y no de ninguna otra manera. Toda una teología del perdón, dije, donde ser perdonado por Cristo es un requerimiento absoluto, no negociable, para poder ser llamado hijo de Dios. De ahí que diga, a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Les dio potestad, les dio el derecho de serlo. Porque entonces ser perdonado y ser hijo de Dios es un derecho. Entonces Cristo, al habernos perdonado, su perdón es una cosa legal. Mi perdón es legal. Y es legal porque Él pagó mi deuda ante la justicia divina. Sufrió mi castigo, sufrió mi muerte, me sustituyó en la cruz del Calvario. De tal manera entonces que si Él pagó, mi perdón es absoluto y nadie puede echarlo por tierra. Yo creo que esta es una cuestión que usted, mi hermano que me escucha esta mañana, se siente feliz. Pero luego el apóstol avanza a los versos 13 y 14 y dice que les escribe a los padres como creyentes maduros, porque han conocido al que es desde el principio. A estos ya están arraigados en la doctrina, están arraigados en la fe que sobre el Hijo de Dios han enseñado los apóstoles, que en eso los padres han llegado a la madurez, les dice Juan, y que entonces, por supuesto que les escribe a ellos, porque ellos están arraigados en lo que es desde el principio. Pero luego se dirige a otro grupo. Estos son los jóvenes,
que tienen, dijo, una gran fortaleza en su espíritu y han vencido al maligno. Y les está escribiendo a los jóvenes, a los hijos de Dios jovencitos, porque han vencido al maligno. Y un tercer grupo que es identificado por diversos intérpretes como los recién convertidos, porque estos ahora han conocido al Padre. Algo así como ahora que recientemente se han convertido ustedes, han descubierto una gran verdad, que en Dios tienen Padre. Así que tenemos esos tres grupos, los padres, los jóvenes y estos otros que son sin duda gente recién convertida, que ahora han descubierto que Dios es su Padre. Y se dirige a esos tres grupos para darles un mandamiento en el verso 15, al decirles, de manera que no admite negociación, porque es un absoluto: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Por eso dije, es un absoluto, es un mandato. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo, si algún creyente, si alguno en la iglesia afirma que el amor del Padre está en él, si en ese creyente se observa que su amor se inclina por el mundo, está mintiendo, está malinterpretando su posición. Si muestra amor por el mundo, el amor del Padre, dice Juan, no está en él. Diga lo que diga, es categórico. Y esta es otra más de las evidencias que Juan aporta. El creyente que ama al mundo, escúcheme bien, entra en conflicto con el Padre. Y no puede ufanarse que el amor del Padre esté en él. De ninguna manera. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, por más que diga, por más que lo proclame, el amor de Dios no está en él. Está confundido en sus opiniones. Pero veamos eso más de cerca. Veamos eso más de cerquita, mi hermano. Y aprendamos, que sea una bendición la palabra. Note que no dice el amor de Dios no está en él. No dice así. No dice si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. No, no lo dice así. No, es que está hablando con familia. Está hablando como padre y está hablando como una familia de Dios. La cuestión es más íntima entonces, porque está hablando con hijos. Por eso dice, el amor del Padre no está en él. ¿Qué le parece? No dice el amor de Dios no está en él, no, el amor del Padre, porque somos una familia y ese creyente que tiene mucha inclinación por el mundo, el amor del Padre no está en él. Y usted dirá, hermano Ramos, espéreme un momento, pero ¿cómo es posible que se afirme que el amor de Dios no está en esa persona si es un creyente? Parecería una contradicción, ¿verdad? Luego lo explicaré. Y lo voy a hacer pidiéndole a Santiago prestada sus palabras. En el sentido que Santiago habló sobre la dádiva de Dios. Cuando dice toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto. Por supuesto, cuando Santiago dice toda dádiva y todo don, pues yo le diría, hermano Santiago, pero ¿qué acaso una dádiva no es lo mismo que un don? A lo que Santiago me diría que sí era lo mismo, pero que no era lo mismo. Y entonces decimos, bueno, pero ¿cómo puede ser así? Y aclaré que aunque es lo mismo, es que la dádiva es vista en términos de tiempos y momentos. Es decir, la dádiva es cuando se da algo y cuando ese algo se recibe. Entonces es el momento del dar y del recibir. Pero que esa dádiva
esa dádiva, y en este caso el amor de Dios, que es una dádiva gloriosa, que es un don de Dios para nosotros, esa dádiva tiene un propósito. Fíjese bien, esa dádiva que es el amor de Dios, entonces diríamos, tiene un propósito. El propósito por el cual Dios ha dado esa dádiva. Y si Dios ha dado eso, el creyente, si la usa el creyente, en este caso el amor de Dios, y esta dádiva, ese amor, logra en el creyente el propósito por el cual Dios dio las cosas, deja de llamarse dádiva para reconocerse como don. Sin embargo, espere un momento. A eso le falta agregarle una cuestión. Le falta agregarle la palabra perfecto, para que signifique lo que Santiago quería decir. Estamos hablando para explicar que un creyente puede ser un creyente y tener mucha inclinación hacia las cosas del mundo, y que por consecuencia él entra en conflicto con Dios como Padre, y el amor de Dios no está en él. Y entonces voy a adelantarme tantito para decirme, según la idea que Santiago estaría manejando, sería, no está perfeccionado en él. ¿Sí? Porque al ser ahora llamado dádiva, dijo él, todo don perfecto. Y entonces eso de don perfecto cambia todo el sentido. ¿Por qué razón? Porque la palabra perfecto es sinónimo de la palabra consumado. ¿Sí? Todo don perfecto, o mejor dicho, todo don que ha consumado y ha logrado el propósito por el cual esa dádiva le fue dada, ese don le fue dado, entonces tiene otra connotación. ¿Y qué cosa es eso de consumado? Muy interesante. Lo dije en el mensaje pasado. Significa la suma de todo. Es decir, el propósito de Dios consiste en la suma de muchas partes. Porque hay muchas cosas que el creyente tiene que hacer para lograr esa consumación de los propósitos de Dios en nosotros. De tal manera, entonces, que cuando esa dádiva de Dios que da y la recibe, y esa dádiva logra la suma de todo lo que Dios quería que esa dádiva lograra. Vamos a pensar cuando Dios nos dio esa dádiva, que es su amor. Esa dádiva tenía el propósito de lograr que en el creyente un propósito. Y entonces es la suma de todo lo que Dios quería que esa dádiva lograra en el creyente, sin faltar una sola cosa. Es entonces cuando se dice que la dádiva se ha perfeccionado en un creyente. Yo espero que vaya conmigo. Vamos lentos con Juan, que por el contrario, también puede fracasar. Si ese creyente no le da todo el uso o el uso apropiado por lo que Dios le dio esa dádiva. Si Dios nos dio su amor, nosotros entonces tenemos que darle el uso para lo cual Dios nos dio su amor. Para que entonces, dándole el uso de todas las cosas para la cual Dios nos lo dio, Dios logre el propósito que tenía al darnos su amor. Pero no por eso, no era un creyente, no.
Está hablando de creyentes, porque la carta del apóstol Juan es exclusivo para creyentes. Pues de esa misma manera, Juan habla de un creyente que ama al mundo. Y entonces la pregunta, ¿será posible eso? Por supuesto que lo es. Si no, Juan no le estaría diciendo a los creyentes. Porque Juan lo está diciendo a creyentes, a gente salva, que no ame al mundo. Digo, ¿qué sentido tendría que eso se lo dijera a los inconversos, a gente pagana, a los no creyentes? ¿Cómo podría Juan pedirles a esos que no amen el mundo? Pero sí tiene sentido si se los está diciendo a creyentes. Hermanos creyentes, hijos de Dios, no amen al mundo. Luego, esa es toda una posibilidad latente. Es decir, sí es posible que un creyente tenga inclinaciones y tenga cierto amor por el mundo. Sí puede ser un hijo de Dios y tener cierto amor también por el mundo. Pero luego el apóstol no está afirmando que ese que ama al mundo no está diciendo que el amor de Dios no exista en él, sino que el amor no ha logrado en él el propósito por el cual Dios le dio su amor. Que aunque ha recibido el amor de Dios a la manera de aquella buena dádiva, que es lo que se da y se recibe, con todo y eso que Dios se lo dio, ese amor no se ha consumado en él, porque no se ha logrado, y no se ha logrado la consumación del amor, porque estorba el amor que él le tiene al mundo. Que el amor de Dios logre en el creyente el propósito de su amor. Digo, pareciera que Juan está moviéndose en el mismo pedacito, que va y viene sobre lo mismo, pero no es lo mismo. Pareciera, si usted le da un sentido a lo que Juan está planteando, usted verá que en realidad no está haciendo círculos viciosos. No. Desde luego, reinsisto en que no se trata de alguien que no es un creyente. Pues ¿por qué iba Juan a esperar, a exigir que uno que no ha sido cambiado por Cristo no ame al mundo, si no conoce al Padre, si no ha conocido al Hijo en el perdón de sus pecados? Porque Juan fue muy preciso. Él dice, hijitos, y les digo hijitos a los que han sido perdonados sus pecados y han sido perdonados en su nombre. Así de sencillo. Luego, el que un creyente tenga apego o amor al mundo, impide que el amor de Dios logre en cada uno de sus hijos, que logre en cada una de sus partes todo lo que Dios quería lograr al darle su amor a ese creyente. Pero toda esa cuestión trae a colación una pregunta. Pues, ¿qué cosa es el mundo? Así que entonces veamos eso, pero le advierto que sorprende cómo es que la Escritura, escúcheme bien, es más severa, es más dura con el mundo que con el pecador. Mire qué interesante. Al pecador Dios lo ha amado. Y no solo siendo pecador, sino aún más, siendo enemigo de Dios. Como quiera, a pesar de ser enemigo de Dios, Dios nos dio a su Hijo para que pagara nuestros pecados y nos reconciliara con Dios. Entonces, ¿qué cosa es pues el mundo? Definitivamente no es el pecador, ya que la misma Escritura pone una frontera entre una cosa y la otra, y eso me llamó la atención. Y vuelvo a decir, pues, ¿qué cosa es el mundo? Y luego veo el versículo 16 que reclama,
y da buenas razones a los hijos de Dios para que no amen al mundo. Y dice, porque todo lo que hay en el mundo, y digo, todo lo que hay, pues ¿qué cosas hay? ¿Será una referencia acaso a la creación física, a los montes, a las llanuras, a los ríos preciosos, a las riquezas escondidas en las entrañas de la tierra? ¿O todas las demás cosas? ¿A cuál de estas que he mencionado usted podría atribuirles maldad? ¿No es posible? ¿A ninguna? Al contrario, sabemos y decimos que la creación física del mundo, según la declaración de Dios, era una creación excelente, buena, bellísima. Y entonces, es cierto, ¿cómo lo que es bueno puede ser malo? Y además, ¿cómo podía ser malo? Si este mundo, y esto sí razonablemente lo menciono, lo dijo Leibniz, si este mundo es el mejor de los mundos posibles. ¿Por qué es el mejor de los mundos posibles? Porque Dios lo hizo para su Hijo. Luego, si no es el mundo físico, pues ¿qué cosa es entonces eso del mundo al que le dicen que no ame? ¿O bien acaso son los hombres? ¿Sus deseos? ¿Sus pecados? Pero si así fuera, ¿por qué entonces se ordena a los hombres apartarse del mundo y a los creyentes a no amar al mundo? Luego, no son los hombres, ni la creación, ni siquiera con todo el mundo, con todo el hombre con todos sus pecados. Como decía un predicador antiguo, y como me gusta a mí oír a los predicadores antiguos, a un grupo de paganos incrédulos, les dijo, no os llamo pecadores, os llamo mundanos, que es cosa mucho peor. Y entonces, otra vez, sí, pero ¿qué cosa es entonces el mundo al que Juan se refiere? No me dice el mundo, ¿a qué se refiere Juan específicamente? Bueno, y entonces, como siempre, fui al griego, que ha sido siempre tan eficiente, tan delicioso. Y en referencia al versículo 15, mire lo que significaba. Mire lo que significaba eso de ese mundo. Significaba decoración, arreglo y atavío. Tres cosas: decoración, arreglo y atavío. Oiga, y es allí entonces con esos significados que el griego nos da, donde las cosas adquieren sentido. ¿Cuál sentido? Bueno, de que alguien decoró, atavió, arregló, puso muy atractivo las cosas que hay en el mundo, en el sentido de hacerlo atractivo, pero muy atractivo, aquí va, a los deseos de la carne. De allí que en el verso 16 diga, porque todo lo que hay en el mundo, fíjese la idea tan preciosa. Es decir, aquí está aquí está el hombre, aquí está la creación, cosas bellísimas. Pero Satán lo decoró, lo atavió, lo preparó para hacerlo atractivo. Le dijo a Eva que Dios no los deja a ustedes comer de todos los árboles. Eva diría, solo de aquel. Y entonces, evidentemente, Satán puso énfasis en la hermosura, en la delicia de aquella fruta, lo que haya sido, dígalo de menos, lo que haya sido, de tal manera que los ojos
Eva, Adán, al ver aquella fruta hermosa y atractiva, deliciosa, prometedora, entonces le informaron a su alma lo que estaban viendo, y el alma creó intereses, y entonces la concupiscencia de los ojos se dio, y ellos tomaron de aquella fruta. Por eso dice la idea, alguien decoró, hizo al mundo, las cosas que hay en el mundo las hizo muy atractivas. Y es aquí en el medio físico, en el verso 16, donde dice, porque todo lo que hay en el mundo. ¿Y qué hay en el mundo? Es aquí en este medio físico. En el lugar único del universo donde se daría la concupiscencia de la carne. Aquellos deseos que el alma llega a tener y que crean una pasión y una obsesión por encima de lo que Dios haya dicho, porque es la información que al alma le llega por parte de los sentidos, porque el alma del hombre tiene contacto con este mundo solo y exclusivamente por los sentidos. Y los sentidos le informan al alma lo que hay en este mundo físico, exterior. Porque el alma sin el cuerpo no está consciente de lo que pasa en este medio físico. Por eso, cuando alguien muere, su cuerpo se queda en la tumba, su alma es recogida y queda completamente ajena y ausente a lo que aquí pasa. Por eso, usted no puede hablar con los muertos ni los muertos con usted. Esas no son cosas que la Escritura apoye. Es ocultismo, es superstición, es hechicería, donde se dan esa clase de supuestas manifestaciones de que hablé con mi pariente. No. Por eso estoy diciendo, al alma la información le llega por los sentidos. Porque el alma por sí misma no puede tener contacto con este mundo, sino solo por ese medio. Pero cuando los sentidos le dan información de cosas atractivas, el alma se interesa en disfrutarlas a través del cuerpo. Y nacen las pasiones. Que al informar lo que ven, los sentidos, lo que oyen o lo que palpan, esa información hace que el alma se interese en esas cosas. A eso se le llaman los deseos de la carne. Y cuando esa información y esos deseos llegan a conseguir un espacio en el hombre interior, dentro de las cosas que llegan a ser interés del creyente, y éste pone sus pensamientos en ellas, entonces estas cosas entran en conflicto con los deseos del espíritu. Y de ahí que se diga que el espíritu codicia contra la carne y la carne contra el espíritu. Eso que Pablo llama el anhelar del espíritu. Y el creyente que responde a esos deseos de la carne permite, fíjese bien, por causa de amar al mundo y de tener inclinación a esas cosas, es cuando entonces boicotea el propósito del amor de Dios en él. Porque permite que el propósito, que el amor de Dios busca lograr en nuestro espíritu, sea boicoteado. Por consecuencia, si alguno ama al mundo, si en su hombre interior le ha cedido terreno a esas cosas atractivas del mundo, que por sí mismas no son malas, pero alguien las decoró, las atavió,
y las hizo muy atractivas. Y entonces los sentidos captan eso que es muy atractivo, se lo traducen al alma, y el alma del creyente llega a tener, por supuesto, interés en eso y se inclina, y entonces se convierte eso en ese amar al mundo. Si alguno ama al mundo, si tiene inclinación por esas cosas, entonces el que ese creyente tenga inclinación por esas cosas del mundo, sirven de impedimento para que el amor de Dios logre en nosotros su propósito para el cual nos lo dio. ¿Y qué cosa será eso de lograr algo en nuestro espíritu? Bueno, que nuestro espíritu llegue a estar de acuerdo con el Espíritu de Dios, de tal manera que no haya rival contra el Espíritu Santo dentro de nuestro corazón, dentro de nuestros pensamientos. Y está hablándonos a los creyentes. Quiere que usted se convierta en un aliado vigoroso del Espíritu Santo, que es el que derrama el amor de Dios en nuestros corazones. El Espíritu Santo ha derramado el amor de Dios en nuestro interior. Pero, ¿cómo se lograría eso si hay una contradicción en nuestro amor, en nuestro interior? Pues no podrá. A eso se refiere Pablo a los Gálatas, cuando dice que la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Allí es donde el mundo y sus deseos entran en conflicto porque quieren apoderarse del territorio que le pertenece a Dios. Que el amor de Dios quiere que sea suyo para lograr en ese hijo lo que Él quiere lograr y consumar su amor. De tal manera que Juan ha sido muy, muy preciso cuando él dice, ¿verdad?, que hay que amar, amar al Señor, que guardar los mandamientos, pero esa es una parte, pero guardarlos todos los días es otra, porque el que usted guarde los mandamientos hoy no bonifica para el mañana, que tiene que ser cosa del día, ya es una segunda cuestión. Tercero, que sean guardados sus mandamientos hasta en su más mínimo detalle, porque no hay cosas menores. Entonces, primero, una de sus partes es que usted guarde los mandamientos. 2, que los guarde siempre. 3, que los guarde hasta en sus más mínimos detalles. Y por último, otra de las partes que tiene que estar involucrado en esa consumación del amor es que usted tiene que guardarla con gozo, con voluntad, con alegría, sirviendo a Dios con alegría. Y cuando ese amor logró estas cosas, es cuando se dice que el amor de Dios está consumado en nosotros, porque entonces el propósito de Dios se ha logrado. De lo contrario, el propósito de Dios ha sido impedido, porque el creyente ha cedido terreno al mundo. ¿Cómo puede operar el Espíritu Santo en un espacio que ha sido entregado al mundo? ¿No cancela eso la operación del Espíritu? ¿No sería eso también contristar al Espíritu? ¿Qué hará usted sobre esto esta mañana? El apóstol Juan nos ha presentado y nos ha dado toda una cátedra sobre estas cuestiones. El amor de Dios, que es una dádiva, nos la dieron para que lograra un propósito en nosotros. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, y nos estaremos escuchando el próximo lunes, pero ahorita tenemos llamadas. Tenemos llamadas y agradecemos a nuestros hermanos que nos están escuchando a través de YouTube. Que Dios les bendiga, mi hermano. Esperamos que esto sea una grande bendición para su vida y que seamos ese viejo sueño de Dios. ¿Quién diera, hermano? Que le temiesen a Dios y guardaren todos sus mandamientos, sus estatutos, para que ellos y a sus hijos les vaya bien sobre la tierra, ¿verdad? Que Dios le expresó, ¿verdad?, a Moisés. Así es. ¿Quién diera
¿Quién diera? Dios diciendo eso, ¿quién diera? ¿Quién me lo concediera? Que guardaran mis mandamientos todos los días, ellos y sus hijos, para que les fuera bien para siempre. ¿Quién dieras? Es un anhelo divino que le hemos llamado el viejo sueño de Dios. Así es. Todas estas enseñanzas que nuestro hermano nos ha dado, realmente una bendición. Vamos a pasar las llamadas antes de recordarle que el día de mañana tenemos 2 reuniones en nuestra iglesia. Qué favorecidos seríamos verdaderamente que el Altísimo trajera una grande bendición a un pueblo reverente, a un pueblo que le busca, que oye, porque cuando Moisés se fue, murió, él le dijo que el éxito que el hombre tenía era oír la palabra, el oírla. Y guardarla. Número 2, luego de oírla, leerla, luego memorizarla y al último practicarla. Sí, memorizarla porque usted no va a andar cargando las escrituras. Pero ¿qué tal si las tiene en la memoria? Usted trae la escritura allí con usted. Así es. Y ahí está la palabra ante los ojos del hombre. Del hombre. Ahí está. Así es. El día de mañana tenemos 2 reuniones, 11 de la mañana, 5 de la tarde. La iglesia El Camino de la Fe, estamos sobre la avenida Ruiz Cortines 221 Oriente. Avenida Ruiz Cortines 221 Oriente. Esto es en la colonia Francisco Garza Sada y pertenece al municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Estamos entre los límites de Monterrey, San Nicolás y Guadalupe, y nosotros estamos a 1.5 cuadras de Constituyentes de Nuevo León en la Acera Norte. Usted va a ser bienvenido para conocer a Cristo Jesús como su Salvador. Nos ha llamado nuestra hermana Rosa María Gómez. Ella es católica, hermano Ramos. Me estaba comentando que ella nos escucha mucho, que ella es muy bendecida, la señora Rosa María Gómez, y gracias por estas palabras, hermoso canto que se ha presentado en esta sección, haciendo un puente con la historia. Majestad preciosa. También nuestra hermana Altagracia Landa comenta que hace 15 días, hermano, se cayó, se fracturó su coxis, se quebró, y también su brazo se le salió de su lugar. Le han mandado mucho reposo. Ella está allí en su cama postrada y pide la oración por su hijo Eduardo García, que es quien le atiende. Él la baña, le da desayunar, de comer. Que Dios lo bendiga, ¿verdad, hermano? A esa persona. Y que oremos por él, por su nieto. Está muy preocupada. Dice que este chico tiene 12 años, se llama Humberto Martínez. No va a la escuela y fuma mucho. Y anda con malas compañías. Ella está muy preocupada por su nieto. Entonces pide para que Dios le asista y le guarde en todas las cosas. También nos ha llamado el joven Emanuel Navarrete. Saluda al hermano Natividad Ramos, a su familia. Dice que para él son de mucha bendición escuchar este programa. También nuestra hermana Luisa Chávez. Ella es de la Iglesia de Dios del Séptimo Día. Ella está pidiendo apoyo de oración a favor de una nuera para salvación. Comenta para que Dios toque su vida, sí, sea cambiada en todas las cosas, y dice que está compartiendo la palabra del Señor. Pide para que ella conozca al Señor Jesucristo, que se manifieste en grande manera en sus vidas. Agradece por una oración contestada a favor de Isabel Mendoza Alemán. Ya está en su casa recuperándose y le da toda la gloria a Dios. Felicidades y bendiciones al hermano Ramos por este programa. También nuestra hermana Margarita Canales de Casa de Oración pide por ella para que Dios le dé una base en su trabajo. Ella trabaja en la Secretaría de Educación Pública y la próxima semana darán las plazas. Y ella le dice: Señor, concédeme un lugarcito en una de tus empresas, ¿verdad? Sí. Que le conceda y envía muchas bendiciones. También nuestra hermana Magda Ayala, de la iglesia Piedra Viva, pide apoyo de oración por sanidad de sus ojos para que Dios se manifieste en su vida. Oración por su esposo, por un asunto de su pensión. Usted sabe, las pensiones se tardan mucho, y pide
que se ore por esta necesidad. Siempre nos escucha, hermano Ramos, hermana Adriana, es una bendición el programa. Pues la gloria sea para el Señor. También nos Hay ha que dar llamado la dirección de la iglesia de la nuevamente, iglesia, sí. claro que sí, estamos sobre la avenida Ruiz Cortines 221 Oriente. Estamos allí entre la avenida Churubusco y Constituyentes de Nuevo León, a cuadra y media de Constituyentes de Nuevo León, en el 221 Oriente. Iniciamos nuestras reuniones 11 de la mañana y 5 de la tarde. Mucha gente no puede ir en la mañana, puede asistir en la tarde o viceversa. Sí. De la misma manera que sea un tiempo, siempre lo hemos dicho, Dios nos ha dado mucho y también nosotros tenemos que dar correspondencia. En ese tiempo donde somos bendecidos por su palabra y donde realmente somos enriquecidos. Desde hermano. luego, somos muy conscientes de que cómo alcanzaremos a corresponder Nunca. en proporción a lo que Él ha hecho por nosotros, No, jamás, verdadera. pero que Él reciba nuestro reconocimiento, nuestra adoración y alabanza aún dentro de nuestra pequeñez como seres humanos. Dijo el salmista, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. También nuestra hermana Estrella Ramírez siempre nos escucha, está muy agradecida porque ya tiene un año escuchándonos, Mire. ya ha tenido mucha paz. Imagínese, Magnífico. hermana. Pide oración para que Dios le siga ayudando, saliendo adelante junto con sus hijos, y pide para que Dios toque el corazón de toda la familia. Oramos, hermano. Sí, podemos pasar esa Sí, nuestro hermano Camilo Contreras felicita al hermano Ramos por el programa, al igual felicita a la hermana Rosario, a la hermana Adriana, a toda la iglesia, pide oración porque tuvo un accidente, se cayó, se fracturó el omóplato, su brazo derecho, y pide para que Dios lo sane. Padre eterno, te damos muchas gracias por el privilegio de hablar de tu palabra, estando muy seguros y confiados que la palabra que tu Hijo amado Jesucristo nos ha dado de tu parte, Señor, produce resultados. Y nos apoyamos en esta verdad preciosa y te rogamos que bendigas al pueblo respondiendo a sus necesidades por Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos escucharemos el próximo lunes 10 a 11 de la noche. La Iglesia, el Camino de la Fe, presentó su programa Tendencias de nuestro tiempo, la visión exacta del acontecer mundial según las Escrituras. Llame a los teléfonos 83 79 90 60 y 83 34 66 52. Tendencias de nuestro tiempo. Hasta el próximo.